Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento número 2, la sección del libro de Deuteronomio. Mi nombre es Omar Palafox, y queremos dar la bienvenida a esta clase, a este pequeño recuento de lo que nos puede decir este último libro, del libro de Pentateuco, de esta sección de 5 libros, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y tiene mucho contenido, mucha información que pues nos puede ayudar a nosotros a poder entender que Dios ha estado trabajando desde hace mucho tiempo con gente diferente, en diferentes circunstancias. ¿Por qué no hacemos una oración? Como siempre, me gustaría pedir que venga Dios a nuestras vidas, que venga a nuestros corazones. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador del universo, te damos gracias, Señor, porque podemos venir en tu presencia. Nos has dado entrada a este lugar santísimo. Gracias, Padre, porque a lo largo de la vida tú has sido amoroso. Gracias porque a pesar de que no merecemos a veces muchas cosas, nos das aire, nos das que comer, nos das la salud, familia, nuestros seres queridos. Y Señor, con nuestra vida queremos ser dignos de ser llamados por ti. Queremos ser personas santas. Queremos ser personas dedicadas a tu ministerio. Y Padre, a través de esta clase, a través de estas pequeñas palabras, de este video que podamos estudiar juntos, queremos pedir que vengas a reinar en nuestros corazones, que vengas a darnos la vida que siempre has querido darnos, Señor. Gracias porque has dado a Jesucristo. Gracias por el sacrificio que Él hizo en esta cruz, al igual que darnos el Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros. Permite que podamos bautizar a otros, que podamos invitar a otros, que podamos retar a otras personas a que te crean en ti, que te confiesen, que se arrepientan. Porque, Señor, sabemos que el pecado es algo tan terrible. Pedimos por matrimonios, por hijos, por esposos, esposas, las iglesias de todos estos lugares donde hemos trabajado y donde tú estás hoy día, Señor. Queremos pedir que vengas con ellos. Gracias por el ejemplo de Israel, por el ejemplo de sus vidas, de su dedicación. Y Padre, pedimos que nos acompañes. Quédate con nosotros en esta clase y permite que tu siervo pueda hacer algo digno de tu nombre. Pues oramos a través de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro hermano. Amén. Entonces estamos en el libro de Deuteronomio. Hemos estado compartiendo algo de estos pequeños videos, algo de esas pequeñas presentaciones de PowerPoint. Espero que puedan encontrarlas, que puedan tenerlas y bajarlas. Hemos tenido por ahí un canal de YouTube donde podían bajarlos como videos, no de estos videos, sino los videos de los PowerPoints, de estos slides que estamos viendo aquí, porque estoy utilizando Pages y estoy utilizando Keynote, que son de Mac. Entonces hemos tenido un poquito de diferencia entre Windows y Mac, pero en realidad no hay problema. Alguna cosa pasamos en correo por los exámenes o cualquier cosa, pero queremos estar dispuestos de agradecer a Dios, porque su palabra es poderosa, ¿no? Es un buen medio por el cual Dios ha trabajado de grande manera. El día de hoy quisiera empezar a recordar algo que hemos estado hablando, pero antes de eso me gustaría que viéramos que el libro de Deuteronomio es un libro muy especial. Es un libro muy diferente a la mayoría de los libros de la Biblia. Dentro de los 66 libros, es uno de los libros que es más buscado, es más estudiado, es el que se encuentran más comentarios de la Biblia, tal vez, al igual que los libros de Salmos, el libro de Isaías, esos libros que son los más contenidos. Su contenido es el mayor, en palabra de Dios directamente, que nos ayuda a entender el resto del texto. Entonces el libro de Deuteronomio es uno de estos libros. Estaba leyendo acerca de la cantidad de veces, por ejemplo, que el libro es nombrado en el Nuevo Testamento, y estaban hablando que el libro del Nuevo Testamento aparece en primer lugar con las palabras que Jesucristo utiliza cuando está siendo tentado, ¿no? Él va a utilizar Deuteronomio para la tentación con Satanás, utilizando Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 6:16, ¿ok?
Entonces, Jesús mismo lo leía mucho, era parte de su estudio de su vida, y sobre todo que cuando le preguntan qué era lo más importante de la ley, qué era lo más básico que podíamos nosotros tomar de la ley, él va a utilizar Deuteronomio 6:5, ¿no? Entonces, esto es como el corazón de lo que Jesús enseñó. Entonces, Deuteronomio es una parte que tiene mucho contenido, tiene mucha información, y pues claro, tenemos que estudiarlo en contexto con el resto de los libros, ¿no? Éxodo, Levítico y Números, para darnos un poco el contenido, el contexto de lo que está hablando en el libro de Deuteronomio. Pero Deuteronomio parece ser un libro que ha producido mucha teología, muchas maneras de pensar. Por ejemplo, es uno de los libros que tiene más influencia en el Nuevo Testamento. Tiene palabras con la mayor influencia en los libros del Qumran. Es un libro que se ha utilizado tantas veces para nombrar un tipo de género, hablando de leyes, hablando de perspectivas de Israel, ¿no? De la creación que debería hacerse. Algo que estábamos leyendo también aquí es que, por ejemplo, el Deuteronomio se cita 195 veces en el Nuevo Testamento. Casi 200 veces, 195 veces en el Nuevo Testamento. Y esto solamente se compara con relaciones con Salmos, con Isaías, con Génesis y Éxodo. ¿Okay? Y en ese es el orden que se utilizan más. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Salmo es lo que más se cita, después Isaías, después Génesis, después Éxodo y después Deuteronomio. Entonces, es una parte muy importante para nosotros leer y estudiar, inclusive con este Shema, no con este oye, oh Israel, que es tan fácil oír estas palabras. Entonces me gustaría que empezáramos a recordar un poco de lo que estuvimos viendo la vez pasada acerca de las Escrituras como una agencia, como algo que promueve, algo que nos ayude a lograr algo que estamos queriendo obtener, ¿verdad? Es como una manera de sustituir, de ayudarnos, de ser una persona intermediaria entre donde queremos llegar y donde estamos, ¿no? Es una agencia, es una manera de producir a nosotros frutos y dar resultados, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, desplaza las impresiones, lo que tengas impreso, lo que hayas visto en la vida, las escrituras lo van a desplazar, ¿no? Por ejemplo, si tú has visto que no hay un Dios en el mundo, al leer las escrituras vas a ver que hay un Dios en el mundo. Va a desplazar tus ideas. ¿Okay? También te va a dar una manera de pensar que es consistente, ¿no? Hablábamos que es una agencia y es consistente. Nunca es algo diferente. Cada vez que lees el pasaje o la Biblia o citas, hay confusión, no hay orden, hay dirección, hay consistencia. Lo que Dios dijo al principio, lo que está diciendo, es lo que dice, lo que va a decir, siempre tiene consistencia. ¿Okay? También el libro de Deuteronomio vimos que es un libro que produce y que da, por ejemplo, orden al orden social, es un instrumento de transformación, es algo que nos ayuda a tener bendiciones, entender qué es algo bendito, qué es algo maldito. No puedes comer esto, pero sí puedes comer esto. Puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. Estos contrastes, estas ideas de que mira esos dioses que sacrifican a sus hijos. Nosotros no queremos hacer eso, queremos hacer esto. Nos da interpretativas, nos ayuda a entender lo espiritual y lo físico. En realidad es un libro muy completo, ¿ok? Tan completo que no vimos todo esto en la clase, no teníamos el tiempo de hablar cada una de ellas y expender un poco más tiempo en cada instrumento, no cada parte. Por ejemplo, establecer un universo moral, nos ayuda a tener un universo moral donde podemos entender el respeto al matrimonio, a los hijos, honrar a tu padre y a tu madre, ayudar a tener limpieza, ¿verdad? A mantener que el campamento era donde estaba Dios caminando, ellos tenían que limpiar, tenían que cuidar su comida, si estaban enfermos, si tenían piel seca y tenían ronchas o algo raro, pues que se lavaran, se purificaran, si seguían mal, que se salieran del campamento, para que todos estuvieran bendecidos, ¿no? Nos permite a los hombres ser agentes también.
nos permite a cada individuo lograr esta opción, este cometido de poder nosotros mismos ser agentes. Tiene muchas maneras que este texto es una agencia, nos da perspectivas diferentes, nos da instrumentos, nos da respuestas, inclusive pues hasta podemos ver que Dios es un Dios diferente de lo que a veces nos han dicho. No es un Dios malo, no es un Dios separado, un Dios que pide solamente sacrificios. Él siempre nos ha amado, Él siempre ha estado con nosotros, la humanidad, de alguna manera, buscando nuestro beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen sus Biblias, el capítulo 7, versículos 7 y 8, ahí en Deuteronomio, dice, desde el 6, para tomar el contexto, Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y te eligió Jehová tu Dios de entre las naciones que están sobre la faz de la tierra, para que le seas un pueblo amado. No porque seas lo más numeroso en todas las naciones que fue Jehová, que se agradó en ustedes y los elogió, pues ustedes son los más pequeños de entre todas las naciones. Es porque Jehová los ama, y para confirmar sus juramentos que hizo a sus padres, que Jehová los sacó con mano poderosa y los libró de la casa de esclavitud, de por medio del dominio del faraón, el rey de Egipto. Entonces, esta parte donde Israel está moviéndose a trabajar y a vivir con Dios sin ninguna otra razón más que porque Él los ama. Dios ama a Israel. No es porque eran numerosos o qué grande país, qué influencia tienen en el mundo, o a lo mejor su capacidad intelectual o su capacidad de producir. Simplemente es porque Dios los había amado. No había otra razón por la que ellos habían estado en esta relación con Dios. Por eso entonces algo que vamos a ver es que el libro de Pentateuco, los libros de Pentateuco tienen mucho contenido acerca de pactos, acerca de estos pactos, este contacto directo en el que Dios se ata, se une a los hombres. Ayuda a entender entonces que Dios está dispuesto a trabajar con nosotros en nuestra cultura, con nuestro idioma, nuestras formas de pensar. Él lo hizo. Estos pactos fueron relativamente culturales, fueron adaptados a las culturas donde ellos estuvieron viviendo. Ellos a veces forjaron y crearon esas culturas, pero en realidad Dios se dispuso a bajar y hacer lo que ellos estaban haciendo en esa época. Por eso habíamos hecho el contraste, ¿no?, entre los tratados de Susanería, y cómo estos contratos hititas tenían diferentes partes, estipulaciones que ellos seguían en el mundo de esta época, y son contemporáneos con lo que leemos en el Deuteronomio, ¿no?, o algo de Éxodo, en donde Dios está utilizando estas formas culturales para vivirlo así. Por eso dice el versículo 9 del capítulo 7 que estábamos leyendo, y para que reconozcas que Jehová tu Dios es Dios, Él es Dios fiel, que reserva el pacto y la misericordia de los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, esta expresión de que Dios es fiel, Él es lo que necesitamos. Él nunca si Él dice algo, se va a cumplir y se va a hacer. Entonces el libro de Deuteronomio es un libro muy importante en contraste con el resto de los libros del Pentateuco. Porque mira, esos pactos que tengo aquí enlistados denotan que Dios siempre ha estado involucrado, ¿no? Con Noé, el pacto con el arco iris, ¿no? Este momento que inunda la tierra, todos están muertos, los animales están en una caja. Al abrir esta caja, todos salen al mundo, regresan a procrear y llenar la tierra. Noé está ahí con sus hijos y sus esposas. En realidad, Dios dice, nunca más voy a hacer esto de inundar el mundo. Es un pacto que Dios hace, ¿no? Él se une al mundo de esa época, con esos hombres, y hace un pacto con ellos. Hace lo mismo con Abraham, ¿no? Hace un pacto para ser santos y promete la tierra. Él dice, vas a tener hijos, vas a tener una descendencia, tantas como las estrellas, como la arena del mar.
Entonces Dios está trabajando y va a hacer este pacto igual. Animales van a ser partidos a la mitad, se van a colocar en el suelo, ellos van a hacer esta promesa de que si tú no haces lo que dice este pacto, yo tengo el derecho de hacer esto, pero también si tú no haces esto, yo puedo hacer esto. Entonces Dios está trabajando de alguna manera siempre bendiciendo a la gente, pero Él, el Dios Todopoderoso, es el que viene a nosotros y Él se une, se ata a nosotros. Es como un matrimonio, no es un pacto, es una relación mutua, íntima entre nosotros y Él. El logro de los 4 pactos en el Pentateuco es un logro magisterial y profundo en su forma y en su preparación para la venida de Jesús con un pacto mejor. Entonces es como si Dios ha estado haciendo pactos para llegar a un pacto más importante por toda la humanidad, ¿no? En Jesucristo. Y por eso los pactos que estamos hablando aquí en Deuteronomio es lo que habla en Sinaí, ¿no? Cuando estuvo en el monte de Sinaí y da los 10 mandamientos, este decálogo, cuando hace este pacto con ellos de que ellos serán tu Dios, tú serás mi Dios, lo repite en Moab, ¿verdad? Es donde hace una constitución, un libro. Moisés dice, por favor, copien este libro, guárdenlo en la ley, guárdenlo donde está el arca del pacto, para que sea un testimonio para todos ustedes. Es una constitución, algo escrito. ¿Y todo para qué? Para llegar a Jesucristo, ¿verdad? Para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Hebreos 8:6, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. A ellos les prometió la tierra, a ellos les prometió muchas cosas, ¿no? Que iba a llover, que sus viñedos iban a tener uvas, que iban a tener ganado, que iban a tener producción de hijos. O sea, Él dio estos contratos, estos pactos con ellos. A nosotros hace lo mismo, pero nosotros tenemos la vida eterna, ¿no? Tenemos algo mucho mejor, algo más completo y mejor en Jesús. Por eso entonces los propósitos del libro son estos, ¿verdad? Escribió con algunos propósitos que creemos y estos son ellos. Número 1, preparar el pueblo espiritualmente para el conflicto, relacionando su éxito pasado. Okay, recuerden que ya hemos hablado, mira hacia atrás, recuerda el pasado, con el poder y la presencia de Dios. Ahí estuvo Dios con ustedes. E implicando con su éxito futuro, había de ser de la misma fuente. Entonces, si eso sucedió antes con sus padres, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Tener esta fe que los va a llevar hacia el futuro, ¿no? O sea, es lógico que eso es lo que el libro tenía en mente. Dejar una agencia, dejar una promoción, algo que ayudara a que el pueblo pudiera ver como un espejo, que ven, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, así es como nos movemos. También es hacer una apología por su propia actividad entre el pueblo. Una apología es como una defensa, ¿verdad? Es cuando estudiamos apología. Estaba defendiendo su punto de vista, Moisés. Él estaba anotando todo lo que había sucedido para que pudiéramos leerlo y después entender por qué Moisés hizo lo que hizo. Por qué se movió el pueblo como se movió. Era una manera de defender su fe. Wow, ¿te acuerdas cuando nosotros estábamos aquí y se fueron a adulterar con esas mujeres y después Dios los mató? Wow, eso es una gran apología en sentido de que yo no voy a ir con ninguna mujeres. Entonces, esta actividad del pueblo, lo que hicieron bueno y lo que hicieron malo, sirve como una apología de fe, una defensa de nuestra fe. También es una forma de aplicar la ley de Dios a la nueva vida del pueblo en su tierra. Entonces, no solamente hace una preparación de la vida pasada, sino que les está dando cómo el vivir hoy. ¿Qué es lo que deben de estar haciendo hoy, en este momento? Incluido en todo eso es la manera de vivir y relacionarse con Dios. Entonces es una relación vertical, dijimos, Dios y hombre, yo y Dios, Dios y yo, nada más. Pero de esta relación nace una relación más horizontal, donde ahora soy yo y el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces todo esto son los propósitos que el libro nos está marcando. También sacar de la esfera técnica y estrecha y sacerdotal
las leyes y preceptos de Dios y ponerlos en su lugar en el corazón y la vida del pueblo. Moisés entonces está queriendo que estos estatutos, estas leyes, no se volvieran solamente elitistas o que estuvieran solamente en el mundo de los sacerdotes, en el mundo de la gente importante, ¿no? Como podría ser a los dirigentes o los encargados como Josué y como otros, sino que él lee las escrituras públicamente. Él hace estos sermones de donde él presenta desde su perspectiva lo que todos deben de estar haciendo. Por eso, esos propósitos nos ayudan a ver que el libro nos va a recordar que Dios es un Dios de pacto y tiene una relación directa con lo que quiere que hagamos en cuanto a su relación con nosotros, pero también con la relación con nuestros prójimos, ¿verdad? Con nuestros prójimos. La palabra pacto, me gustaría hablar un poquito de ella rápidamente. Viene de esta palabra hebrea, ¿no? De berit, de berit. Es como una palabra que significa yugo, obligación o una cadena, ¿no? La idea es que cuando ellos hablaban y decían, vamos a hacer un pacto, ellos no utilizaban la palabra hacer un pacto, sino es que vamos a cortar un pacto, ¿ok? Queremos hacer un pacto que podamos cortar, podamos presentar juntos, ¿no? Por eso la idea era de cortar. Tomaban los animales y los partían a la mitad, los cortaban a la mitad y los ponían y decían, esto es un ejemplo, es algo que va a testificar que si no cumplimos el pacto, esto va a pasar con nosotros. Vamos a ser cortados, vamos a ser divididos, ¿verdad? Por estas razones, por ejemplo, también que cuando una persona se casa, está haciendo un pacto con su esposa, con su mujer, ¿ok? Y la forma en que estos dos se casan o hacen esta unión es cuando tienen la relación sexual, cuando están uniendo los dos cuerpos. ¿Y por qué? Porque él está cortando a la mujer. Hay una relación sexual donde la parte varonil corta, penetra a la mujer. Entonces este pacto que están haciendo ellos va a producir la relación, es una obligación, es un yugo, algo que va a estar como una cadena que los unió, que los deja totalmente completos. La idea básica de la palabra pacto es un convenio, una obligación entre dos o personas o tres partes, ¿no? Se comprometen mutuamente a respetar lo que se dijo, las demandas del pacto. Entonces Dios, por eso es admirable que Él nunca se sentó en su trono y mandó pedir solamente lo que hiciera la gente. Él no dijo, por favor, canten así, hagan esto, maten esto, sacrifiquen esto, queremos un sacerdote así, queremos un tabernáculo así. Él baja y Él estuvo entre ellos en el monte Sinaí. Él estuvo ahí con Abraham, ¿verdad? Entonces, estas maneras de atarnos, de unirnos en este yugo con Dios, es extraordinario en esos pactos, ¿no? En el Antiguo Testamento el pacto se refiere a la relación que por su gracia y por su amor Dios estableció con Israel para beneficio y bendición del pueblo. Entonces es un pacto, una relación, como dijimos, algo matrimonial, algo que tiene sus raíces en amor, tiene sus raíces en algo de beneficio, de gracia. Él ya sabía que no iban a poder hacerlo, él ya sabía que no eran dignos de hacerlo, pero aún así leímos, ¿verdad? Aquí en el versículo 7 del capítulo 7, no porque sean numerosos, Dios los eligió, pues ustedes son los más pequeños de las naciones, versículo 8, porque Dios los ama. Entonces, esta manera es de empezar esta relación. Entonces es un libro de amor, es una historia de amor, una historia romántica entre Dios y la humanidad. El pacto fue un elemento básico en la fe israelita. Dios había escogido a Israel de entre todas las naciones para que la tierra hiciera su obra. Entonces los pactos, podemos hablar un poco más de ellos, podríamos entender un poco más la palabra de berit, pero en realidad es como, yo creo que Dios tenía buenos planes para Israel. Tenía todo lo mejor en beneficio de ellos.
Cuando Él ofrece la tierra es porque es lo que más convenía a ellos. Cuando Él dice, les voy a mandar estas plagas, estas maravillas, es porque lo más les convenía a ellos. Por eso este libro de Deuteronomio va a ser utilizado en muchas partes, ¿no? Va a ser escrito como en un libro. Deuteronomio 17-18 va a ser recomendado que cuando se siente el trono en su reino, el rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Entonces el propósito era que fuera algo eterno para la gente, algo que pudieran seguir regresando, como si fuera una fuente, que regresan, lo leen, toman información y lo practican, lo llevan a algo de práctica. Segundo de Reyes 21:8-13 dice, y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés le dio. Entonces lo vemos que en Deuteronomio estaba hablando en el futuro, cuando un rey lo haga, y aquí en Segunda de Reyes estamos viendo que ya lo están poniendo en práctica. La ley de Moisés es una de las constituciones más antiguas. Si estudiamos otras constituciones del mundo, existen copias de Egipto, de Siria, de Babilonia, pero en realidad es una de las más antiguas. Es una de las que ha dado más forma a otras constituciones. Es una de las constituciones que ha formado constituciones, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de otros países en Europa, son muy influenciadas por la Biblia, especialmente por el Pentateuco y en su ocasión el libro de Deuteronomio. A comparación con las constituciones modernas, la ley habla más de la constitución social, moral de la gente. Las nuevas hablan más de la infraestructura del gobierno. Entonces, cuando tú hoy y yo compramos una constitución local de nuestros países, a veces leemos, va a explicar más la infraestructura del pueblo. Cómo se va a manejar el rey o presidente o la Cámara de Diputados o de Senadores o el Congreso, lo que sus obligaciones, sus responsabilidades. Entonces esta Constitución casi no va a hablar del pueblo, de la gente. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque la gente y el pueblo necesita saber qué es lo que puede y no puede hacer, ¿no? Socialmente, moralmente. Entonces por eso la Constitución del libro de Deuteronomio es única, es diferente en su perspectiva. El uso de pactos con Dios es de traer a la gente de ser tribu a ser nación. Entonces el libro de Deuteronomio es un libro que está queriendo borrar o quitar un poco la idea, la mente de que es una persona individual. Está hablando de que son muchos, que es una nación entera. Entonces, sí, Dios está con el individuo, pero la ley está habiendo movido el corazón. Piensa en los demás. No desees la mujer de tu prójimo. No le robes a la otra persona. Piensa que son parte de un grupo extenso, de una familia extendida. Las tribus, la tierra, cuando una mujer no tenga esposo, cómo dejar su heredad. Todo esto empieza a tener un poco de sentido porque Israel está siendo retado a ser un grupo nacional, no un grupo individual, ¿verdad? El Pentateuco es un libro con sentido político y el contexto es constitucional. El libro de Deuteronomio, si lo leyéramos en una clase de leyes, sería entendido mejor por las cuestiones de fronteras, de países, de hacer pactos con otra gente, de mantener su palabra. Esto es un libro muy político, muy constitucional, que a veces es más difícil encontrar teología o encontrar maneras de pensar de Dios o de iglesia si estamos leyéndolo solamente a través de esos lentes, a través de esa forma de pensar. El impacto de la civilización con sus enseñanzas es extraordinario hasta el día de hoy. Entonces, como ya hemos dicho, es repetido en el Nuevo Testamento, Jesús mismo lo utiliza. Cuando le preguntan qué es lo más importante, él lee y cita en el Nuevo Testamento, Deuteronomio. Entonces es un buen libro con mucha información, inclusive es un libro de reyes, ¿verdad? Es un libro donde los reyes mismos utilizaban este contenido para ser buenos líderes, buenos hombres de Dios, ¿verdad? El resultado del libro de Deuteronomio, entonces, tiene estas partes, ¿no?
estos conceptos. Por ejemplo, la secuencia de los pactos es extraordinaria en la culminación de Jesús. Dios ha estado llevando un pacto, ¿verdad? Desde Adán y Eva, él dijo que en el principio Dios iba a levantar a un hombre, a un hijo de esta mujer, un descendiente, ¿verdad? Que le aplastara la cabeza a esa serpiente. Génesis 3:15. Y ha ido creciendo eso. Creció con Noé, con Abraham, se lo repitió a Israel, lo repite ahora con Moisés. Cuando termina haciendo todos estos pactos, Jeremías va a extender todavía más estos pactos. Y Jesús va a llegar a ser como la culminación, la parte más importante de todos estos pactos. ¿Por qué? Porque estos pactos pasados, habíamos dicho, es un tipo, y el pacto de Jesús con nosotros es el antitipo, la parte verídica, comprobar que es verdad, es mejor que las otras. Pero esto tiene dificultades hoy en día. Mucha gente no cree en Jesús, cree más en el texto, más en el libro, pero en realidad el Deuteronomio es algo único. Lo escrito desde Génesis a Números es el establecimiento de Israel. Entonces Israel desde Génesis ha estado Dios haciendo esas promesas y ha ido llevando el crecimiento. Israel ha ido formando, identificándose, cambiando sus corazones, sus mentes, y todo para llegar hasta el libro de Números. Entonces ahora el libro de Deuteronomio es como borrón y cuenta nueva. ¿Okay? Por eso Deuteronomio es el resumen de lo previo. Recuerda todo lo que sucedió antes. La incorporación de esta ley asimilada más al pueblo en la voluntad de Dios. Entonces cuando la gente leía y participaba en este libro, estamos diciendo que es más voluntad de Dios. Ellos estaban en una época que corrían a los magos, a las adivinaciones, a otros dioses ajenos, muy similar a lo que hacemos hoy en día nosotros también, ¿no? Tenemos un problema y ¿qué es lo que queremos? Que el gobierno lo solucione, ¿verdad? Tenemos un problema matrimonial y pedimos que el gobierno nos dé clases para hacer buenos matrimonios. Tenemos problemas con nuestros hijos y queremos que el gobierno haga mejores escuelas. Entonces siempre nos da una idea de asimilar que la escritura no es algo mejor o comparado con otros métodos, sino que es el único método, es la única manera de asimilar y de entender la voluntad de Dios. Es una constitución, es el mismo carácter de identidad, es una dimensión de vida, es una mancomunidad, ¿okay? Entonces Israel ahora tenía mucha riqueza en común, muchísima. Imagine todo el oro, la plata, todo lo que se habían robado y sacado de otros pueblos, donde ellos mismos habían sido los victoriosos. Ahora eran parte del templo, eran parte de un grupo central, los levitas. Y eso era de todos, ¿no? O sea, era de Dios, pero todos tenían acceso a eso a través de su pueblo. Eran sus hermanos, ¿verdad? Una imagen global de Israel como pueblo. Entonces el resultado de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, es un libro que puede mostrar buenos resultados, ¿no? Buenas maneras de ver que Dios ha querido forjar y determinar a su gente, a un pueblo pequeño, como dijo aquí en el capítulo 7, pero Dios, como amó a este pueblo, es por lo que les ha dado todos los requisitos, ¿verdad? La Constitución practicada en dos formas. Lo similar de los pactos es esto. Ambas secciones son profundas en dar los fundamentos de los regímenes de la política judía, ¿no? Entonces los pactos son similares. ¿Por qué? Porque la primera parte está hablando a la asamblea de Dios, ¿okay? A una república democrática gobernada por Dios, por Adonai, el mismo, ¿no? Entonces esa parte está Dios como rey y está el pueblo como una república democrática, ¿no? Donde ellos pedían y manejaban con los ancianos, con todo esto. Entonces la constitución puesta a la práctica fue muy social, fue muy adaptable al mundo, a la gente. Por eso la segunda parte, que lo hace muy práctica, es una monarquía con un humano como rey escogido por Dios. Entonces por eso hemos dicho que la constitución de Dios
no es como las constituciones modernas que nos explican más cómo va a funcionar todos los reyes, los gobernantes, los encargados. Les habla más acerca de lo que van a tener que hacer con el prójimo, con otras personas e incluyendo a Dios mismo. En ambos la adoración y sistema de sacrificios es centralizado. Entonces esta constitución se practica cuando no había rey, porque Dios era el rey, pero también se practica cuando sí hubo reyes. En este caso sería Saúl, David y Salomón, y después el resto de los otros reyes, ¿verdad? En Israel y en Judá. Ahora, en cualquiera de esas situaciones, el tabernáculo temporal, el orden de sacrificios, todo eso fue importante. Eso no cambió. Eso siguió igual. Hubo o no hubo rey, o estuvieran en la tierra de Canaán, o estuvieran tomando a Jericó. En cualquier situación que estaban, eso no cambió. Por eso lo importante aquí es que esa constitución siempre fue mencionada en la congregación de los hijos de Israel, ¿verdad? A Moisés convoca a toda la congregación, a todos los hijos de Israel. Lo que hemos dicho es como la iglesia, es como el grupo de personas santos. Esta convocación es la manera de explicar la ley y de explicar la constitución que Dios está presentando, ¿verdad? Entonces, esta manera que vemos el Nuevo Testamento también, vemos que Dios tiene un plan similar de darnos un pacto, pero sin importar a veces las cosas como si tenemos rey o si no tenemos rey, o si estamos entendiendo lo que Dios quiere que hagamos. La Constitución practicada en dos partes tiene diferentes lugares, ¿verdad?, donde se presentó esta Constitución. En el tabernáculo, en el templo, esas son las diferencias, ¿verdad? A veces era en un lugar pequeño, como en una tienda de campaña, pero a veces era en un lugar grande, como el templo, ¿no? Esas fueron las orillas, es como un espectro, en donde la ley, la Constitución, se movía muy flexible. Era flexible, era cuando estaban en movimiento, como algo nomático, como algo de nómadas, pero también era una parte de la Constitución que era fija, que no se movía, estaban siempre en el templo, ¿verdad?, en Jerusalén. Entonces era muy adaptable, era muy movible. Igual, era a veces igualatismo y a veces jerarquía, ¿no? Igualatismo es donde los padres de familia, los individuos varones, eran los encargados, donde lo feudal era la manera en que se manejaban, lo agrícola, los animales, lo vacuno y todo esto. Entonces, es una manera que la Constitución se aplica al pueblo, pero se puede aplicar también si tuvieran a un rey, ¿verdad? A una jerarquía, algo que Dios es lo que está queriendo que no suceda, pero ellos lo van a pedir. Necesitamos tener un rey, queremos tener un rey. Algo también que podemos ver es la diferencia entre una oligarquía y la democracia, ¿verdad? Esa manera de que yo hago lo que yo quiera, pero también esa manera de que todos escuchamos y todos tenemos un consenso y todos buscamos la voluntad de Dios. Entonces la ley y todo lo que Dios ha dado en el libro de Deuteronomio ha tenido muchos extremos, ¿no? A veces teníamos templo y teníamos jerarquía, y a veces teníamos oligarquía, y a veces teníamos civil. Entonces a veces hay mucho de la teología o de lo teocrático. Por eso los levitas, los sacerdotes, ellos les importaba mucho lo teocrático, lo que estamos hablando de Dios, las purificaciones y todo esto. Pero había gente que se importaba lo civil, ¿no? Cómo tomar tierras, cómo ganar ejércitos, cómo moverse según como ellos estaban pensando mejor. Por eso la importancia de leer la ley. Esta ley, como es tan adaptable, era parte de diferentes reyes o diferentes lugares, inclusive con campesinos, con gente que se dedicaba a cultivar, con animales como vacas, como becerros, todo esto. Entonces, ¿cómo se podía aplicar esto? ¿Cómo podía tener relevancia a las personas? Y la respuesta es leer la ley. La necesidad de escuchar la ley, ¿verdad? Segundo de Reyes 22:8, el sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado el templo del Señor
y el libro de la ley. Y no solo el libro del Safán, sino que se lo leyó. Entonces, ¿qué era lo primero? Cuando veían la ley, aquí lo encuentran, ¿ok? Lo encuentra Hilcías, y él no solamente lo encuentra y se lo da a Safán, sino que lo leen, lo ponen a sus oídos, ¿verdad? Segundo de Reyes 23, 2, o sea, unos versículos después, ahí leyó de todo, de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Entonces, cuando vemos el libro de Deuteronomio, tenemos que aprender que hay importancia en palabras, en frases, en párrafos, que muchas veces tienen sentido, pero muchas veces no. Las repeticiones tienen sentido y también significan algo. Si estaban diciendo que Dios hizo algo, que Dios hizo algo, que Dios hizo algo, que Dios hizo algo, y se repite, es porque está marcando que Dios está dispuesto a hacer eso por la gente, no nada más una vez, sino varias veces. El estudio del texto es extensivo y requiere respeto a su antigüedad y a su sentimiento. Es lo que dijimos al principio. Cuando tú y yo leamos el libro como Deuteronomio o inclusive el resto del Antiguo Testamento, hay que hacerlo con respeto a la antigüedad, ¿no? No somos los primeros en leerlo. No somos los primeros en decidir si eso no es lo que está diciendo. Tenemos que escuchar a la gente extensa, a los que están pensando en la época del Talmud, en la época de Pablo, inclusive Moisés mismo, cuando él mismo se interpreta y explica lo que está haciendo. Este respeto al texto, a la antigüedad del texto mismo, al sentimiento del texto, es muy importante para leer la ley. Porque yo he dado el ejemplo de si nosotros podemos tomar un periódico, lo leeríamos muy diferente que si tu esposa te manda una carta, o una novia, una querida, te manda una carta, ¿verdad? ¿Cómo leerías la carta? Muy intensamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Lo leerías tan intensamente que sería más personal. Ahora, cuando lees el periódico, lo vas a leer más impersonal. Si están hablando de que necesitan dinero el país, está un poco mal y todo, pues a lo mejor cierras esa parte del periódico y no lo quieres leer más. Los que ocupen dinero. Pero si tu esposa te dijera, necesito dinero, actuarías diferente, ¿verdad? Por eso el estudio del texto es extensivo y requiere respeto. ¿Okay? Es muy amplio. A veces es en palabras, a veces el idioma es diferente. Pues como ustedes vieron la clase pasada, hablar en hebreo y todo esto, ¿verdad? Ahí se leyó de modo que todos oyeran. En esta época también no había tantas copias del libro, ¿verdad? Hoy en día todos tenemos Biblia y más con la tecnología digital, pues todos tenemos acceso a estos libros, ¿verdad? Que nos ayudan a entender que podemos escuchar la ley. Pero cuando no la tenían, era como algo pues que llenaba y satisfacía a la gente mejor, ¿no? No tenían cable, no tenían televisión, no tenían telenovelas, ni nada de eso. Entonces en la noche, cuando estaban ahí, después de haber comido o algo, se sentaba el papá y se ponía a contar historias. Y se ponía a leer a sus hijos, a sus nietos. Esa parte es lo que queremos nosotros recordar, que tenemos que tener respeto a leer el pacto, a leer este texto. Moisés tenía una comunicación divina con Dios. Es importante reconocer esto, que Dios y Moisés desde su llamado, y su llamado me refiero cuando estaba bebito, ¿okay? Era pequeño, su mamá lo pone en esta caja, ¿verdad? En esta arca, lo tira al río. Entonces está Dios ahí con él. Dios lo está protegiendo, ¿verdad? Lo está llevando con sus manos, para allá, para allá, para allá. Él proveyó en Faraón, en su hija. Él proveyó en el desierto a una esposa, ¿no? A Jetro, que le diera trabajo. Entonces Dios siempre tiene una relación directa con
Dios. Moisés fue el primer profeta de Israel, fue el primero que mandó juicio y movió todo como lo que se está moviendo a veces los profetas, a los profetas menores o los profetas mayores. Moisés es un predicador, da una gran presentación, ¿ok? Imagínate que tú estés oyendo a alguien que ya está a punto de morir. ¿Qué tipo de sermón daría? ¿Qué tipo de ¿No te gustaría estar ahí cuando un hermano que tú quieras, antiguo, hermanos que ya hayan tenido buena época ya caminar? Vamos a escuchar su presentación. Vamos a escuchar lo que dice. Te diría cosas muy importantes comparado con lo que decía cuando era recién jovencito, ¿no? Por eso tú a lo mejor y yo vamos a ser mejores maestros algún día. Cuando lo hagamos con tiempo, con determinación, ¿verdad? Por esta razón se debe de escribir una constitución en los corazones. Habíamos hablado que esta escritura no era solamente para cargarse y llevarse en cajitas de piel en la frente o ponerse en las tiras de piel, en los brazos. Era algo que se tenía que llevar en la mente y en el corazón, ¿verdad? Moisés siempre se refiere a Jehová como Señor, o sea, Adonai, eres mi Señor, y es la palabra Torah, ¿okay? Que quiere decir enseñanza o instrucción. Cuando vemos eso, entonces Moisés lo vemos como un maestro, lo vemos como alguien que educa didácticamente, ¿okay? Y a veces por eso se enoja. Es como tomar su aire y volver a hacer la idea y volver a explicar al pueblo. Es una enseñanza, ¿no? Es como cuando un niño está aprendiendo a caminar. ¿Qué hacemos? Le damos leyes, le ayudamos, le tomamos la mano, lo caminamos, luego vemos al niño. Cuando el niño se cae, bueno, vamos a enseñarte, mira, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Una instrucción, mira, no pisas ahí, dirígete para allá. Todo eso es lo que está haciendo Moisés en nuestra ley. Habíamos hablado que hay 3 sermones diferentes en el libro de Deuteronomio. El primero es un contexto histórico. Se comienza en un relato histórico que viene a hacer una transición natural de lo narrado en los libros anteriores. Se repiten los libros de 10 mandamientos y se reinteresa o se sintetiza en las expresiones. Entonces, el primero está hablando del pasado, dijimos, de lo que había sucedido antes. Después están las estipulaciones generales, estipulaciones específicas. Es una sección donde se habla todo lo específico. Todo, mira, yo voy a hacer esto si tú haces esto. Yo te voy a dar esto si no te das aquello. Entonces Moisés lo está explicando una vez más. Y por último habla de bendiciones y maldiciones, ¿verdad? Parte muy importante de lo que estamos leyendo. Porque cuando leemos después de los pactos de la bendición y la maldición, uno podría pensar que Dios es muy malo. Pero en realidad Dios se los había dicho. Dios lo había estipulado por ellos. Si pueden ir a Deuteronomio 27:1. Y él va a empezar esto diciendo: Moisés y los ancianos de Israel dieron ordenanzas al pueblo, diciendo: guarden todos los mandamientos que yo les voy a ordenar. Entonces estas bendiciones y maldiciones se mezclan aquí con muchos temas, ¿okay? Se establecen las leyes de guerra. Hay diversidad de leyes en purificación, sobre todo a los que son prisioneros de guerra, de agua. La disciplina de un hijo contra su rebelde, y etcétera. También son disponibles las relacionadas con el trato de los animales, las relaciones matrimoniales, la provisión de prostitución femenina y masculina, las regulaciones de los préstamos. Entonces la ley, estos sermones que Moisés va a dar, el tercero es un poco más enfocado a lo que ya van a recibir ellos en ese momento. Y hoy en día hay mucha gente que predica eso, ¿no? Eso es el punto de sus sermones. Ven. Todo lo que yo te voy a decir va a ser bendición para ustedes, ¿verdad? Va a ser algo bueno para ustedes. Por eso entonces vemos que el primer sermón habíamos hecho este pequeño bosquejo que tiene una introducción, un ánimo para la tierra, a recordar las victorias de Cades Barnea, de Edom, de Moab y de Amón. Son los primeros pueblos, dijimos, ¿no? Del pueblo, cuando están entrando, Edom no los deja atravesar, entonces ellos se van al este, dan la vuelta a Edom, y por eso terminan aplastando a estos moabitas, a estos amonitas,
y todos porque son fronteras ahí, ¿no? Están a un lado de ellos. ¿Recuerdan las derrotas también? El libro nos habla de lo que derrotaron con Heshbón y con Bashan. Habla de la distribución de la tierra transjordánica, ¿okay? A través del otro lado del Jordán, transjordánica. Y esto es lo que queríamos recordar, que ellos ya empezaron a tomar la tierra. Josué no va a ser el primero en tomar la tierra. Muchas veces leemos de Jericó y todo esto y pensamos que Dios apenas empezó a darles la tierra. La tierra ya había sido dada desde el principio. Ellos habían tomado ya su tierra, ¿no? Como Efraín y como Rubén. Por eso es importante la distribución de esta tierra y todo eso en base a estos suertes, a estos números al azar o aleatorios, ¿no? Era porque querían que Dios revelara que Dios revelara su manera de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puede hacer Dios? Solamente a través de los suertes, El mandato es pelear Israel, ¿verdad? Ahí tienen Deuteronomio 3:18. Es esta parte muy buena de la ley que nos habla de esta manera de pelear, ¿verdad? Tienen sus Biblias ahí. Deuteronomio 3:18. En aquel tiempo yo les ordené diciendo, Jehová su Dios les ha entregado esta tierra para que tomen posesión de ella todos ustedes, hombres de guerra, crucen armados al frente de sus hermanos, los hijos de Israel, solo que a sus mujeres, a sus hijos y a su ganado, pues yo sé que poseen mucho ganado. Déjenlos ir, ellos se quedarán en las ciudades de los que Jehová ha entregado. Entonces esta manera de que es una manera de ver que ellos van a pelear, ¿no? Ellos van a estar en acción. Versículo 21, en aquel tiempo yo di órdenes a los de Josué diciendo, tus ojos han visto lo que Jehová tu Dios ha hecho a través de ellos, de los dos reyes, del mismo modo por los cuales están ustedes por pasar. Entonces es una exhortación a Israel, es una explicación de las ciudades de refugio, todo lo que va a haber de la protección de Dios, si es que mataste o hiciste algo, capítulo 41 en adelante, del 41, 42, 43, del capítulo 4, ¿verdad? La segunda parte del sermón es esta parte de las estipulaciones generales, habla un poquito de Moisés como mediador, los 10 mandamientos, ¿verdad? El capítulo 5, versículo 1, en realidad los 10 mandamientos son estipulaciones muy importantes, y dice, hablando Moisés, convocó a Israel y les dijo, oh Israel, presta atención a los estatutos y ordenanzas que hoy hablo ante ustedes para que los aprendan y los guarden y los pongan por obra. Jehová nuestro Dios es único en un pacto con Jehová en Horeb, ¿verdad? En Horeb, perdón. Entonces esta manera de ver que Dios está cuidando a través de sus 10 mandamientos. Moisés especialmente se enfoca en Dios. Habíamos dicho que se dividían en 5 y 5. Él se enfoca más en los primeros 5, ¿no? Se queda ahí, por eso dice, ¿no hizo Jehová este pacto con ustedes, sus padres? Sino que con nosotros, con los que hoy estamos aquí, todos los que con los estamos de vida, ¿verdad? Jehová habló cara a cara con nosotros en el monte por medio del fuego. Cuando yo estaba en aquella ocasión ante Jehová y ustedes para declarar las palabras de Jehová su Dios, cayó fuego y no subieron al monte. Y él dijo, yo soy Jehová su Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Entonces el libro incluye estas estipulaciones generales, cómo se va a manejar Dios, cómo se va a manejar el pueblo, y sobre todo qué va a suceder cuando estén perdidos, ¿no? Cuando estén sin dirección, sin propósito, y sobre todo que por eso llega la becerra de oro, ¿verdad? Esta idolatría, que es como un mal hábito. Y este mal hábito ahí está. Israel lo apagaba y destruía a otro tipo de dioses y después surgían otros, ¿verdad? Entonces la ley va a estipular esto muy, muy, muy claramente. También está hablando de estas segundas partes del sermón, de la letra B, estipulaciones específicas. Va a seguir hablando de la adoración apropiada, ¿no? La mejor manera de adorar para un israelita. Habla de las amenazas de los ídolos, les previene de las comidas,
lo puro y lo impuro. Habla del diezmo, la manera de respetar, el hacer rico al reino, ¿no? Necesitamos que den una décima parte de todo lo que tienen, ¿no? Si tenían 10 vacas, una era para el templo. Si tenían 10 corderos, uno era para el templo. Todo lo que tuvieron era para el templo, ¿no? Ahora también les habla de estas estipulaciones personales o especiales del pasto, del día de descanso, del día de sábado, ¿verdad? 15, 1 al 18, habla del pacto como si fuera algo perdido, pero en realidad Dios no está perdiendo, no está diciendo no haga nada. Quédense ahí, hombre, no se preocupen, un día a la semana. Luego Él está diciendo, por favor, sepan que yo estoy trabajando por ustedes. Yo me estoy expresando por ustedes. Por eso es importante leer Deuteronomio, porque nos reestablece, nos reubica en la necesidad de tener descanso, ¿verdad? De descansar de la vida, de lo cotidiano, de lo que estamos haciendo, y decir, Dios, tú eres el importante. Tú eres el por el que estamos aquí. También habla de las fiestas, ¿verdad? Hemos hablado de las fiestas, del holocausto, de la ofrenda de paz, de la ofrenda por pecado. Todas estas son importantes y son partes de este nuevo liderazgo, vamos a decir, de la palabra de Dios, del pueblo de Dios, ¿verdad? Va a hablar de moralidad sexual, de las propiedades, de las leyes de matrimonio, de negocios, de Amalek y de las primicias, ¿verdad? Va a explicar, aléjense de las mujeres hombres, aléjense de las mujeres mujeres, todas esas partes que son muy, muy importantes para nosotros leerlas, ¿no? Deuteronomio 26, por ejemplo, 26 del 1 al 19, cuando hayas entrado a la tierra de Jehová, tu Dios, te entregará en heredad para que no tomes posesión de la tierra. Entonces lo vas a recibir de Dios. Tomarás las primicias de todo el fruto del suelo, la recogerás y la tierra y entrarás a Jehová que te entrega tu heredad y levantas para ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner ahí su nombre. Entonces son estipulaciones que va a pedir las primicias, va a empezar a poner orden en la vida, ¿verdad? Un buen sermón, una buena manera de recordar a la gente lo que Dios está haciendo. Aparte de esto, entonces, el tercer sermón es esta manera de bendiciones y de maldiciones, ¿verdad? Versículo 8 y 9 del capítulo 27 habla de que esto lo van a poner unas piedras, inscribe en estas piedras todas las palabras que la ley de esto está diciendo con esta claridad. Entonces dijeron Moisés, los sacerdotes y los levitas de todos los hijos de Israel, pon atención y escucha, oh Israel, hoy has llegado a ser el pueblo que Jehová tu Dios ha querido. Entonces, ¿cómo va a ser esta relación? Eso está como un péndulo. Bendición, maldición. Bendición y maldición, ¿verdad? Versículo 15. Maldito el hombre que haga imágenes talladas o imágenes fundidas, obra de las manos del escultor. ¿Okay? Entonces son bendiciones que dependían de la obediencia. Si tú obedeces, si tú alejas de esos ídolos, si tú alejas de esas maneras de que tú mismo vas a producir, ¿verdad? De metales o de cualquier otro tipo de adoraciones que podían tener, va a ser algo que no va a darte buenos resultados. ¿Okay? Versículo 16, maldito el hombre que deshonre a su padre o a su madre. Entonces, maldito el que está con ídolos, maldito el que está con sus hombres malos, maldito aquel que modifique los landeros de su prójimo. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a haber una obediencia y esta obediencia va a dar resultados buenos. ¿Okay? Más allá que la obediencia misma. La obediencia va a dar resultados. Aléjate de los ídolos, es bueno. Pero lo que va a hacer las áreas de bendición o maldición son estas cuatro. ¿Okay? Son cuatro áreas donde va a poder ser bendecido o maldito Israel. Una de ellas es la manera militar, la otra es agrícola, la otra es económica y la cuarta es tu reputación. Entonces yo creo que estas son buenas maneras de pensar de Israel
que si están en la guerra y les está yendo mal, no hemos obedecido a Dios. O sea, ese fruto de la derrota del ejército demostraba que no estaban obedeciendo a Dios. Ahora, cuando había derrota agrícola también, ¿no? No producía nada la tierra, no llovía, los granos de trigo, todo eso no se producía. Es porque estaban siendo malditos por Dios. Ahora, lo contrario era verdad también, ¿no? Si estabas en lo militar y ganabas victorias, es porque Dios está con nosotros. Ganaban victorias, por ejemplo, trompetas. Tocaban la trompeta y se caían las paredes, todo en Jericó. Es porque Dios les dio esa victoria. No es porque está haciendo ellos el trabajo necesariamente. En la economía iba a ser lo mismo, ellos iban a ser bendecidos con dinero, ¿verdad? Iban a tener más dinero, iban a tener más crecimiento, y por eso a la gente se apegaba tanto, ¿no? A la palabra de Dios. Estos beneficios serían buenos. Beneficios militares, beneficios agrícolas, beneficios económicos y tu reputación, o sea, tu renombre. ¿Quién eres tú para todos los que están alrededor de ti? En realidad, unas bendiciones. Por eso, la bendición bajo el pacto mosaico estaba condicionada a la obediencia del pueblo. Y por eso no era pensar en ti mismo, sino pensar en todo el pueblo. Porque Israel completamente, el pueblo, perdía la guerra. Y decían, ¿por qué estamos perdiendo la guerra? Es que aquellos tres están fornicando con las hijas de Moab. Con razón. Pero oye, tu pecado con esas mujeres a todos nosotros nos está afectando. Ese es el concepto de la bendición y la maldición. Por eso dice ahí el versículo 25, maldito todo aquel que acepte soborno para dar muerte a una persona, derramado de sangre inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Okay? Entonces, esta persona que es el que sobornó, es el individuo, pero todo el pueblo debe de decir amén. O sea, todo el pueblo debe estar de acuerdo. Es el contraste, ¿no? Ese péndulo que decía, es individuo, colectivo. Es algo espiritual, pero es algo físico, es un dualismo, algo que la Biblia maneja mucho. Una de ellas sería exaltarlo por sobre todas las naciones, ¿verdad? Eso es lo que quería Dios, para que pudieran disfrutar la comunión con Dios y estuvieran preparados para recibir sus bendiciones. Entonces Israel necesitaba estar listo. No podían solamente decir que ya eran de Dios y que no tenían que hacer nada más. Por eso el liderazgo de Moisés va a ser muy importante. Capítulo 31, después de esos pactos, después de repetir estos sermones, es como el adiós a Moisés, ¿no? Es la manera en que Dios va a utilizar a Josué. 31, capítulo 31, versículo 1, fue pues Moisés y se dirigió con todas estas palabras a Israel, diciéndole, yo tengo ahora 120 años y ya no soy capaz de salir y entrar. Además Jehová me dijo, no cruzarás este Jordán. Versículo 4, Jehová hará con ellos tal como hizo con el Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando los exterminó. Entonces Moisés, versículo 7, llamó a Josué y le dijo a la vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les había de dar, y tú harás que tomen posesión de ella. Entonces es una manera de ver que el nuevo liderazgo va a tomar estos libros, esta constitución, estos pactos, para movernos hacia adelante, para llevarnos a las nuevas generaciones, ¿verdad? A las nuevas generaciones. Por eso los cantos de Moisés, las bendiciones de Moisés, increíble, ¿no? O sea, él está pensando globalmente. Él está pensando en todo Israel, ¿no? En cada una de las tribus, el capítulo 33, las bendiciones que da por tribu, ¿no? A Benjamín, en el versículo 12, 33, 12. A José en el 33, 13. A Zabulón en el 33, 18. A Gad en el 20. A Dan en el 22, ¿no? Por eso termina diciendo, al versículo 26, no hay como el Dios de Israel por su magnificencia. Por su carro va por los cielos en tu auxilio. En los cielos de los cielos
está la habitación de nuestro Dios desde el principio. Abajo engendró al mundo y echará de delante de ti al enemigo que dice, destruye. Esa cosmología, ¿no? Del cielo de cielos. Dios está en su trono, lo más arriba, lo más lejano de nosotros. Pero eso es santidad, es perfección, ¿verdad? Entonces Israel morará él solo en seguridad, en manantial de Jacob, de la tierra del grano, vino y aceite, en el cielo destilará rocío. Esas bendiciones de lo agrícola, ¿verdad? Esas bendiciones de lo físico, que lo estamos viendo que existían aquí. El deseo ardiente del autor del libro de Deuteronomio era que el pueblo israelita viviera permanentemente en la tierra prometida. Una vez que estuviera ahí, con palabras vehementes, declaró cuáles serían las recompensas de una vida recta en términos de las bendiciones que se originarían en la tierra, a la vez que presentó cuáles serían los castigos de la infidelidad, nuevamente en términos de su relación con la tierra. Entonces, esto es lo que quería el autor, dejar algo permanente para que la gente lo tuviera tangible, que lo pudieran tocar, que tuviera una vida recta, esta vida de justicia, ¿verdad? Que fuera una luz, que fuera una sal para todos estos pueblos que están alrededor de ellos. Para casi ya empezar a terminar, quisiera hablar de lo que aprendemos del libro de Deuteronomio. Aprendemos este gran pasaje, ¿verdad? De oye Israel. Pero esos son los temas más importantes. Lo único de Dios. Dios es único. No hay ningún otro Dios que haya hecho lo que Dios hizo. Ningún Dios de los amorreos, ningún Dios de Moab, ningún Dios de Egipto, ningún Dios, Él es único. Por lo tanto, la elección de Israel es importante. Aprendemos que Él escogió a Israel. ¿Okay? Por eso después en el Nuevo Testamento esta gente, esos israelitas, estos judíos, van a celar mucho lo que Dios dice a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no les va a gustar. No van a estar apoyando. ¿Por qué deja entrar a estos pecadores? Debería de ser justo. Nos va a dar maldiciones. Este hombre va a traer maldiciones a todos. Por eso la elección de Israel es aprendida, la gran tierra y la promesa de Dios, o la cantidad de tierra que les dio es gigante. Es mucha tierra para que ellos vivieran. La fidelidad de Dios, Él se mantuvo fiel en todo el libro. En todo el libro. Él siempre estuvo firme con sus pactos. Él no los cambió. No dejó que su sí fuera no y que su no fuera sí. Si Él dijo que los iba a bendecir, los iba a bendecir. El poder de Dios ante los enemigos, exhortaciones de amor, servicio, temor y obediencia. O sea, esos son principios. ¿Cómo quisiéramos que la iglesia tuviera esos principios? Que se ame más. Te aseguro que donde estás trabajando, donde estés ahorita haciendo ministerio, las iglesias que tuvieran eso sería buenísimo. Les hace falta amor, te aseguro. No los conozco, pero te aseguro que hay amor, que se sirvan más. ¿Quién abre la puerta? ¿Quién pone las sillas? ¿Quién dirige los himnos? ¿Quién va a predicar? ¿Quién limpia los baños? ¿Quién cuida a los niños? Eso hace falta más servicio. Temor, obediencia, todos son principios que la Escritura está dejando como importantes. Por otro lado, hace advertencia en contra de la idolatría, instrucción de la adoración propia a Dios, compensación de las leyes para bien, muerte inminente de Moisés, o sea, él ya no más va a tener parte en Israel, y es una agencia que nos promueve a la transformación. Por eso mucha gente no lo lee, no lo queremos conocer, no queremos tener nada con eso. ¿Por qué? Porque nos va a mover a una transformación, y eso duele. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que amar a esa persona. Híjole. Mejor no quiero saber que hay que amar al prójimo como a mí mismo. Dios es un Dios personal e interesado en los individuos marginados, ¿verdad? A Dios le interesa el pobre, el lastimado, el golpeado. Por lo tanto, Dios es un Dios
digno de ser adorado, glorificado, y pues lo podemos ver con Israel. Por eso el pasaje de más importancia, Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, este Shema, ¿no? Oye Israel, Shema Israel, ¿no? Adonai Eloheinu, Adonai. Entonces, Dios es uno, ¿no? Ejad, Él es uno. Es tan básico a veces leerlo, pero en realidad muy importante. Muy importante. Nos forja más allá de lo que podemos nosotros querer y tomar. Me gustaría dar 3 ideas para terminar, 3 puntos prácticos que podemos usar en nuestras Biblias, en nuestras formas de vivir. El primero es acordarnos de Dios, ¿verdad? Lo leí el capítulo 7, versículos 7 y 8. Acuérdate, acuérdate de Jehová, ¿verdad? Versículo 7 del capítulo 7 y 8. Acuérdate, pero desde el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Él te eligió entre todas las naciones sobre la faz de la tierra, para que seas un pueblo santo, no porque seas de los numerosos, o porque las naciones en Jehová se agradó en ustedes y los eligió, ya pues son los más pequeños de toda la tierra. Es porque Jehová los ama, y para confirmar los juramentos que hizo con sus padres, que Jehová los sacó con una mano poderosa y los libró de la casa de esclavitud. Y el versículo 9 es para que reconozcas que Jehová tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que reserva el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, lo primero que debemos hacer es recordar. ¿Okay? Recordar. Por eso lo leemos, para recordar lo que sucedió entonces. Lo que sucedió hace tiempo, ¿no? El acordarnos de Jehová es muy importante, ¿no? En el libro de los cantares, o libros como Eclesiastés, ¿qué es lo que dicen? Acuérdate de tu creador. Acuérdate, ¿no? Tráelo a tu mente, mantenerlo fresco en tu mente. Acuérdate quién es Él, qué es lo que hizo, por qué no hizo lo que no hizo, y eso es lo que quiere lograr el libro de Deuteronomio. Por eso el capítulo 12, versículo 1 al 4, lo que va a continuar es esto. Acuérdate que Él es Dios y Él es uno, es nuestro Dios. Es algo personal, tenemos una relación con Él. Este pacto no es como un contrato, es un pacto directo con Dios, ¿no? Estos son los estatutos y ordenanzas que pondrás en la obra de la tierra de Jehová. En la casa de tus padres les entrega para que tengan posesión de ella todos los días que vivan en la tierra. Destruyan todos los lugares donde las naciones que ustedes poseerán rinden culto a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares, romperán sus obeliscos, quemarán en el fuego las imágenes del fuego fundido, quebrarán las esculturas de sus dioses hasta hacer desaparecer el nombre de ese lugar. Pero no harían así con Jehová, su Dios. Entonces la primera parte es acuérdate de Jehová, y la segunda parte es destruye, desbarata, quita todos los ídolos. ¿Y qué enseñanza es esa para nosotros, no? Quitar nuestros ídolos el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué ídolos tienes? Ídolos a lo mejor de televisión, ¿no? A veces cantantes, telenovelas, actores, esos ídolos, quítalos. O sea, ellos no son más importantes. A veces alguien importante, famoso, dice algo y todos quieren hacerlo, ¿no? Tom Cruise dijo algo y todo el mundo quiere seguir a Tom Cruise. Destruye a Tom Cruise. Él no necesita, o sea, acuérdate de Jehová. Ídolos como el dinero. Nos controla el dinero nos mueve, nos quiere dar y hacer y quitar. Destruye el dinero, o sea, no te preocupes por el dinero, el Dios va a proveer para nosotros. Ídolos físicos tal vez, ¿no? Hasta imágenes.
A lo mejor tienes dioses en tu casa y templos, a velas o haces incienso. A veces tienes como peregrinaciones, te pones de rodillas. Inclusive, por ejemplo, en México una vez estábamos viajando, ¿no? Ahí está la Santa Muerte. ¡Wow! Es increíble. O sea, la gente se pone a adorar a la muerte. A narcotraficantes, ¿no? Se pone a adorar a santos, se pone a adorar a vírgenes, a imágenes, a cruces, ¿no? Crucifijos. Esos son imágenes, son de madera, son de metal, son lugares altos, ¿verdad? Templos bonitos, todos llenos de oro. Destrúyelos. Esas imágenes, estas cosas que no es lo que Dios pidió, tenemos que quitarlo. Por eso, versículo 5, antes bien, buscarán en el lugar de Jehová su Dios, escoja entre todas las tribus para poner ahí su nombre. Entonces la segunda parte, la primera es acuérdate de Jehová, la segunda parte es destruye todos los ídolos, y la tercera parte es que te quedes con la palabra de Dios, que la metas a tu mente, que la metas a tu corazón, que la quemes, que quedes marcado por ella. Vamos a leer el 32, 45 al 47. Entonces Moisés llegó y pronunció todas las palabras de este cántico ante todo el pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Cuando terminó de hablar Moisés estas palabras a todo el pueblo, les dijo: pongan mucho cuidado en todas estas palabras que yo les he testificado hoy, para que las ordenen a sus hijos, a fin de que las guarden y pongan por obra todas las palabras de esta ley, porque no es palabra vana para ustedes, pues son palabras de vida, y a causa de esta palabra multiplicarán los días de su tierra, aquí en la tierra, cruzando el río Jordán. Entonces, esta manera de recordar las palabras, de meterlas a nuestra mente, a nuestro corazón, es importante, es básico, ¿no? Por eso los judíos hoy en día lo siguen teniendo, ¿no? Capítulo 11, versículo 18, pondrán estos mandamientos en su corazón, en su alma, los atarán como una insignia en sus manos, por eso ponen esos cueros de piel, con la palabra de Dios escrita ahí, los atarás como una marca en tu frente. O sea, ellos se colgaban esta palabra de Dios literalmente, los enseñarán a sus hijos, hablando de ellos cuando ustedes se sienten en las casas, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Los escribirán en los postes de su casa y en sus puertas. Entonces yo pregunto esto para ser práctico. ¿Qué tanto tú enseñas la palabra de Dios a tus hijos, a los jóvenes, a la iglesia? Hagan pósters y péguenlos en la pared. Pongan citas bíblicas, así como esto en la pantalla. Hagan memorias, pónganlos en playeras, en gorras, en cadenitas, en pulseras, en tantas cosas que para cuando lo veamos, que recuerden las palabras de Dios, que podamos un día haber recordado estas palabras de vida. Hay mucha gente que tiene estos como pan diario, que le llaman, es como un pequeño forma de pan, así como si fuera de porcelana, de vidrio, y tiene la figura de un pan, y está partido de medio, y adentro tiene hojitas de papel, pedacitos de papel, y cada uno de esos papelitos tiene como citas bíblicas. Entonces en la mañana, cuando te levantas a desayunar, tomas un papelito y lo lees. Esta cita bíblica el día de hoy, y la pones atrás. Cosas como eso es importantísimo. Porque en todo el día, en toda la semana, en todo el año, todas las palabras que leíste se metieron a tu mente, a tu corazón. Yo creo que eso es lo importante. Tu celular, puedes mandar mensajes de texto, puedes leer meditaciones, emails, páginas de internet, hermanos, vamos a leer la escritura. Nos juntamos para jugar fútbol, nos juntamos para hacer otras cosas, porque no nos juntamos para escuchar la palabra de Dios. Por eso el libro de Deuteronomio va a ser tan importante para los judíos, para los israelitas. Va a ser un libro que les va a acordar quién es Dios,
les va a ayudar a desbaratar a todo ídolo y les va a dar la palabra de Dios en sus corazones y en su mente. No quiero decir que compremos estas cajitas de piel y nos las empecemos a colgar. Lo que quiero que veamos es que lo pongamos en nuestros corazones y que podamos decir: oye Israel, oye iglesia de Cristo, oye iglesia cristiana, oye hermanos, oye hermanas, Jehová es uno, es nuestro Dios. Y lo tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En realidad esto es la última presentación del libro de Deuteronomio. Me gustaría a lo mejor la siguiente clase dar una conclusión nada más, un fin a la clase. Dimos una introducción, hablamos de Éxodo, hablamos de Levítico, hablamos de Números y hablamos de Deuteronomio. Y ahora nos queda solamente dar una conclusión. Espero que sea una bendición para ustedes, que hayan aprendido algo, que podamos juntos recordar estas palabras, estas enseñanzas, porque Dios quiere estar con nosotros. Él nos ama, Él nos amó desde el principio, y todo lo que nos dice es porque es algo digno de su nombre. Que Dios te bendiga entonces, que estés bien y que tengan un buen día en la presencia de nuestro Dios. Hasta luego.